Hoy, a través de los medios informativos, se ha dado a conocer que toda la inversión que se realizó para bloquear los teléfonos celulares dentro de las cárceles ha sido infructuosa, que siguen funcionando esos teléfonos que se han dedicado a extorsionar. ¿Pero a qué se debe esto? Obviamente se debe a la corrupción que sigue imperando dentro de los recintos carcelarios. De no ser así, no se permitiría el uso de teléfonos celulares en dichos recintos. Hace unos meses, por medio de un conocido periodista de nombre Ciro Gómez Leiva, se dio a conocer y se grabaron todas las actitudes de corrupción que existen en esos penales a raíz del uso de teléfonos celulares. Cuando se implementó la medida que iba a traer como consecuencia el bloqueo de las señales dentro de los reclusorios, hubo un caso que me gustaría relatar. Un caso en el que se habían reunido los mejores policías de México a fin de agasajar a un conocidísimo policía que había sido privado de la libertad injustamente, y el cual estos aproximadamente 120 de los mejores policías de la República le habían ofrecido un desayuno al que concurrieron en aquel entonces agentes de la Policía Judicial Federal, agentes de la Policía Judicial Militar, agentes del Interpol, agentes del Servicio Secreto, agentes de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, agentes de la Policía Judicial de la Ciudad de México, en fin, de todas aquellas corporaciones policíacas que había dirigido este hombre. En ese desayuno, el que había sido director de la Federal de Seguridad le pidió al que fue subdirector de la policía del Servicio Secreto que si podía investigar los teléfonos, las extorsiones que estaban aconteciendo en los reclusorios a raíz del uso de teléfonos celulares. La respuesta del director en aquel entonces, del subdirector del Servicio Secreto fue: ¿cuánto tiempo me da, don Miguel? Don Miguel le respondió que le daba una semana para investigar los hechos. El policía, al que me refiero, Nicolás, le pidió que no fuera una semana porque no podía hacer esa labor exactamente en una semana porque eran 3 reclusorios de la Ciudad de México, pero que en una semana sí le podía entregar la información de lo que acontecía en uno solo de esos reclusorios. A la semana llegó con un informe, con una carta informativa de cómo estaban operando, quiénes eran los internos, quiénes eran los custodios que estaban permitiendo el uso de teléfonos celulares, los números de teléfonos celulares, desde qué áreas estaban utilizando esos teléfonos celulares para extorsionar. En ese momento don Miguel le dijo: sigue siendo buen policía, ¿cómo le hiciste si ya está retirado? El señor dijo: acudí a las fuentes de información a las que acudíamos absolutamente cuando teníamos a nuestro cargo las policías. Esas fuentes de información derivaban precisamente de las gentes privadas de la libertad, y dio como consecuencia que en una semana se pudiera saber números de teléfonos celulares, quién rentaba esos teléfonos celulares, qué custodios permitían el ingreso y cuánto de ese ganancial económico iba a parar a las arcas de los directores y de los subsecretarios y funcionarios de alto nivel de las cárceles. ¿Cómo es posible que policías retirados, policías en retiro, policías que tuvieron una capacidad y una experiencia, en una semana hayan podido dar con todos esos números de teléfonos celulares, y el gobierno, después de grandes inversiones que ha efectuado, ha sido incapaz de bloquear este fenómeno, ha sido incapaz de bloquear los celulares, y la extorsión sigue derivando de esos reclusorios? Se debe a una situación: la corrupción. Sigue la corrupción dañando nuestros recintos, ahora a los recintos de administración de justicia.